Dross, ¿un tirano que manda a su gente a molestar a alguien más por internet? Mr. Doctor, acusado de ser hipócrita. Y una doctora psiquiatra que no tiene su cédula profesional en el registro de profesionistas en México. La víctima en todo esto, pero que después denunció a Dross y a MauRG1 por Bionicle. ¿Se acuerdan de Bionicle? ¿De género? Así es, hay una denuncia ahora puesta hacia Dross y MauRG1 que no tiene mucho que ver aquí, pero ahorita explicamos por qué. Por bio de género. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Híjole, las últimas semanas han estado candentes con esta polémica entre Dross y Mr. Doctor. Realmente solo es de Dross, pero Mr. Doctor se trató de meter. Y Dross, todo gigachat, nunca lo peló, pero no significa que no se haya pasado hiper de lanza al revelar el nombre de gobierno, el nombre completo de una doctora y su disque cédula profesional a sus millones de seguidores, de suscriptores, de audiencia en su canal de YouTube. Vamos a desglosar cronológicamente todo lo que pasó. Más o menos los hechos empezaron hace un mes, en el 15 de enero, con el primer video de Dross, que al poco tiempo borró por extrañas razones, pero ya para ese punto mucha gente ya lo había descargado y lo volvió a resubir en diferentes lugares. Y empezó toda esta polémica de una psiquiatra, pseudopsiquiatra, psiquiatra, una especialista en niños y adolescentes, que al parecer hizo cositas muy malas con una seguidora de Dross que le mandó su historia a Dross para que hiciera su sección de Querido Dross, donde sus seguidores le cuentan las terribles vivencias que han pasado. Él le mete su estilo dramático para generar contenido, solo que en esta ocasión se le fue verdad que se trataba de gente real. Después, Mr. Doctor se metió al decir que sí, en efecto, esta psiquiatra no tenía su cédula profesional, pero que Dross también le estaba echando mucha crema a los tacos, que estaba exagerando el testimonio de la supuesta víctima. Para después, Mr. Doctor invitar a la psiquiatra en cuestión junto a su pareja, que salieron embarrados en esta polémica, y después Dross rematar con que esta psiquiatra y su empresa los estaban tratando de demandar y fueron denunciados por bio de género. Y todo esto, una vez aclaro, es un despapalle donde todos por más o menos la cajetearon. Dross por pasarse de chistoso y posiblemente haber publicado datos personales sensibles de una persona que se le acusa por cosas muy serias, no solo por maltrato de un paciente, sino por cosas horribles que estamos a punto de ver, sin que sepamos realmente si es verdad o no. Mr. Doctor fue embarrado porque se metió al problema al invitar a las personas acusadas y algunos creen que de cierta manera blanqueó a estos doctores, ahorita hablamos de eso. Y por último, estos mismos doctores que si bien sí fueron víctimas de un hostigamiento masivo en internet, híjole, ahora todo se complica porque resulta que están denunciando a Dross por cosas que a mi opinión no tienen nada que ver con el caso donde sí se pasó de lanza Dross. Todo esto será lo que veremos en este video lleno de narcisismo, frameismo. No existe la palabra frameismo, pero creo que una de las principales causas detrás de por qué todo esto fue un descague mediático es por un concepto en la comunicación, porque recordemos que soy comunicólogo trunco, llamado framing o encuadre. Sería la traducción más parecida al español. Hola, gordo. Este concepto, que dependiendo de cómo se presente la información, es la interpretación que el público tendrá acerca del diferente tema presentado, o si alguien es culpable o no, será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, los gatitos siguen en el estudio, causándome muchos problemas, estrés. He tenido que repetir múltiples veces esta grabación, gracias a que me interrumpen el audio. Como les decía, ya les expliqué que Dross, chance o no, la cajeteó durísimo al publicar los datos personales sensibles de una doctora. En una historia que en teoría debería ser pura ficción, él se trató de lavar las manos después cuando hizo saber acerca de esta denuncia que sí, es una vil jaladota que se le esté inculpando por bio de género. Es muy tonto. Te pone a pensar acerca de las verdaderas intenciones de estos doctores y por qué están haciendo todo esto. Pero principalmente yo creo que el problema detrás de todo esto de por qué, otro caso donde la gente en internet trata de ser juez y verdugo al mismo tiempo sin saber realmente nada, no tener los datos concretos. A mi parecer, el principal problema detrás de toda esta polémica
que principalmente es de Dross, la neta. Mr. Doctor solo trató de calentarle los huevillos a Dross. Dross no lo peló, pero eso no significa que hay varias cosas que se hicieron de manera errónea, en este caso, es el concepto del framing. Y es muy importante mencionarlo ahorita porque voy a contrastar la versión de Dross, de cómo Dross presentó esta historia de terror supuestamente real acerca de una de sus seguidoras que tuvo con esta doctora, la cual hoy por hoy ya perdió su trabajo gracias a Dross, que en cierta manera sí tiene la culpa porque como en 10 años nunca sacó su cédula profesional, a pesar de que Mr. Doctor mostró que sí tenía el título. Ahorita hablamos de eso. La versión de Dross junto a la versión de Mr. Doctor, que reaccionó al video de Dross, a este relato, como a la semana de haber sido publicado, junto a la opinión que tiene el canal de Mente Humana, Ayo Martin, respecto a esta problemática. Porque precisamente entre esas tres versiones, entre tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, estas tres versiones, a mi parecer, contrastan muy bien en cómo la manera en que se presenta la información al espectador cambia muchísimo la percepción que la audiencia de cada uno de estos diferentes creadores va a tener acerca de la víctima, bueno, de la supuesta víctima y el supuesto victimario, en este caso la doctora psiquiatra. Y voy a hacer esa comparación. ¿Qué es el concepto del framing o del encuadre? Bueno, el encuadre en la comunicación, y sobre todo en temas de marketing, es donde más se aplica, es el proceso estratégico de dar forma a cómo se debe interpretar un mensaje. Y en este caso, a través de estos tres creadores de contenido, vamos a ver cómo cada uno utiliza o selecciona específicamente diferentes palabras, ángulos o contexto específico para resaltar cierta información que le convenga al creador para fines dramáticos, para fines de probar su punto de quién es culpable o no, quién es víctima o no, y restarle importancia a la que no le beneficia. Como estamos a punto de ver sobre todo con Dross en el apartado de los diferentes fármacos que se le fueron supuestamente recetados a la víctima, haciéndolos ver como si fueran lo peor en este mundo, cuando son los fármacos más básicos y hasta algunos de ellos no requieren receta médica para su venta en México por lo menos, y es como que el fármaco inicial que se le receta a las personas con un poco de ansiedad o depresión. No son términos clínicos estos, solo digo que son o es el fármaco base que se le receta a la gente. Ese es un caso que hay que ponerle atención, ahorita vamos a ver. Y justamente cómo se presenta la información al espectador va a influenciar muchísimo en la percepción que va a tener el espectador de los mismos datos, pero cómo se dice la información es lo que cambia, cómo cada persona se va a tomar este caso en específico de una supuesta psiquiatra que al parecer maltrató a una supuesta paciente que tuvo por ahí del 2017. Y esto influye muchísimo en la reacción que tiene la audiencia y su actitud. Por eso, en este caso, mucha gente se tomó la libertad de que era justificable ir a hostigar a el lugar donde trabajaba la doctora porque Dross dijo que estaba mal. Y a ver, esto es un fenómeno que todos hacemos, el del framing, el del encuadre. No significa que estos creadores de contenido sean buenas o malas personas por eso. Es algo que todos hacemos, todos los días. Es un aspecto inevitable de la comunicación humana. Somos seres irracionales en muchos aspectos y también sesgados. Principalmente porque como creadores de contenido, primero tratamos de no algunos, ¿verdad? Pero siempre vamos a aportar primero nuestra perspectiva hacia algún tema y luego ya los datos objetivos y fríos. Y les voy a poner algunos ejemplos en caso de que mi verborrea no se dio a entender. Es como el concepto de cómo ves un vaso, si medio vacío o medio lleno. El vaso está fríamente al 50% de su capacidad, pero influye mucho cómo lo describas. Medio vacío tiende a ser algo negativo y deprimente. Y medio lleno es de, pues todavía tiene bastante. Es un caso en temas de marketing, por ejemplo, se menciona mucho en el que los usuarios prefieren que una carne o cualquier producto, sobre todo lácteo, menciona que tiene, por ejemplo, 80% de proteína animal, antes de que pongas tiene 20% de grasa la carne, a pesar de que es lo mismo, o sea, el mismo porcentaje se presenta en ambos casos. Suena más atractivo, suena menos peor ver que algo tiene 80% de proteína animal o carne en general, híjole, tiene 20% de grasa. En otros ejemplos de marketing, cuando vas a una tienda y quieres comprar algo, suena mucho mejor que diga, este producto tiene el 25% de descuento, a que diga, este producto tiene el 75% del producto original. Es la misma información que te están dando, pero suena más atractivo decir, le quitamos 25%, un cuarto del precio, a que diga, pues cuesta 3/4 del precio original. Es más complicado. Estos son ejemplos muy sencillos de framing, pero como vamos a ver ahorita, me importaba que se estableciera la base para entender por qué
algunos creadores se pasaron de hipergaber a la hora de victimizar a alguien o no, o hacer ver mal a chance la víctima o al victimario. Entonces, todo empieza el 15 de enero, cuando Dross saca su video titulado El monstruo roto de la sección Querido Querido Dross, que es cuando personas de su audiencia le mandan sus historias de manera anónima para que Dross las convierta en un video. Y la verdad, vi 2 videos, incluyendo el del monstruo roto y otro, porque no consumo mucho el contenido de Dross por temas... No es que sea mal contenido, está bien narrado y da miedo, sino porque el creador no me cae muy bien. Y creo que es parte de la razón de por qué Mr. Doctor se clavó tanto y Chance pensó que... Perdón que ando viendo mucho a mi gatita. Necesito andar al pendiente que no muerda mi mouse. Ya me han roto. Ah, miren, pues aquí está, paréntesis, un mouse que ya me han roto antes. Mouse caro, por cierto, entonces tengo que andar al pendiente que no lo vuelvan a hacer. Sino porque chance Mr. Doctor pensaba que como algunas personas saben que Dross es ligeramente de la cola. ¿Y a qué me refiero con esto? Fuera de su canal de YouTube. Me refiero a que si nos metemos rápidamente a Google y a ver el canal, el perfil de Dross, veremos que... Ah, pues mira, no está tan mal. Dice, pasen un lindo fin de semana, los quiero mucho. Gracias, Dross. Y luego viene, una foto de un meme que chance está contribuyendo no a que esta noticia muy grave acerca de los archivos Epstein se vuelva como si fuera Bad Bunny en el Super Bowl y tuvieran la misma relevancia, haciendo que rápidamente pase el filtro de que ahora nos podemos reír de estos eventos que hasta el día de hoy perduran, que es gente en el poder haciendo cosas de la hiper chingada y que sigan libres por ahí. Y eventualmente a la gente luego ya se aburra. Por eso liberaron tantos archivos para que este fenómeno pase, a mi parecer, pero eso es tema para otro video. El punto es que sí, Dross, si se ponen a ver sus grandiosos tweets, apunta que no es una personita del todo cuerda, o que chance ya dio el rucazo y tiene memes muy edgys por ahí. Pero bueno, ese no es el tema aquí. El punto es que ahorita hablamos de eso cuando lleguemos a la parte de Mr. Doctor. Dross saca este video que obviamente dudo mucho, y como mencioné vi 2 videos, dudo mucho que el correo sea así de bien estructurado, o sea me refiero a que la audiencia que le manda estas historias, dudo mucho que las presente con este grado de profesionalidad en el guión. Yo creo que lo que sucede es que su audiencia le manda su historia y luego Dross o su equipo le dan estructura narrativa para que salga un buen video de terror. Entonces, tanto mueven el orden de los hechos o simplemente le dan una narrativa a la información cruda que se le fue presentada. Entonces, puede ser o no que se exageren muchas cosas a lo largo de la historia, se hiperbolicen, ¿no? Y mencione cosas que chance ni estaban ahí, con fines dramáticos para que el video quede mejor y de más miedo. Pero al poco tiempo, como a la hora y media de que sale este video o 2, Dross lo borra, lo pone en privado más bien, para que nadie lo pueda ver. Pero para este punto, como había mencionado, ya mucha gente lo había descargado y lo empezaron a subir en otras plataformas para ver qué fue lo que pasó. Y se dieron cuenta, contrastándolo con la versión censurada que Dross después subió. La subió, me parece, el 21 de enero, entonces 6 días después de la publicación original, una semana después, Dross ya saca la versión censurada porque justamente se le fue upsy daisy, ¿verdad? Un ligero accidente que fue cuando menciona que las estamos por ver, las recetas médicas de la doctora en cuestión. Se le olvidó censurar la empresa donde trabajaba, el laboratorio, o más bien el consultorio. El edificio con consultorios psiquiátricos donde trabajaba, como también el nombre y la cédula profesional de esta persona. Que no voy a mencionar porque les digo, todo está mal. Y no voy a mencionar ni a la empresa ni al nombre de estas personas porque andan denunciando por cosas absurdas que no tienen nada que ver aquí. Violencia de género, ¿en serio? No hay, o sea, porque sí, Dross se pasó de lanza, pero no soy abogado una vez más, pero creo yo que podrías perseguirlo por el delito de divulgación de datos personales sensibles, chance. Obviamente la ley todavía no se actualiza para ver cómo un creador con 24 millones de suscriptores puede instrumentalizar a su audiencia para hacerte pasar un mal rato. Pero bueno, no sé, otras cosas antes de bio de género, ¿no? Y como yo sí estoy en México, pues evitémonos broncas de estas personas que les digo, al parecer todos están de la gaber en este caso. Todos han cometido algo bastante cuestionable. Y bueno, ya sí vemos la versión sin censurar del video. Mostramos que es una historia de una de las seguidores de Dross que cuenta que a lo largo de como 3 o 4 años fue atendida por esta psiquiatra. Y para resumir y no entrar a temas fuertes, ¡ey!
quiere morder el mouse. Básicamente que sufrió maltrato tanto físico como mental y cosas todavía más fuertes. O sea, en cuestiones de que por ahí hubo un acto terrible sualcé que le pasó dentro de un instituto psiquiátrico, de un hospital psiquiátrico supuestamente, que según Mr. Doctor, ahorita contrastamos justamente el contenido, apunta que seguramente la metieron en un anexo y no al hospital que había mencionado la historia, y que luego la doctora le hizo revivir ese trauma. La verdad, luego vean el video si les interesa, pero sí son temas o son acusaciones muy severas las que está haciendo esta presunta víctima en la historia de Dross. Cosas muy fuertes. Por eso se hizo este despapalle, este pedote. Y el primer dato que te saca de onda es que dice esta persona que presuntamente la víctima está dentro del espectro autista con un grado de funcionalidad alta, me parece que ese era el término. Dice que hasta que la psiquiatra le hizo pruebas y concluyó que él era un 97% autista o no sé qué, ya le creyó. Y desde ahí tanto Ayo como Mr. Doctor señalan que podrían ser patrañas porque creo que no hay un estudio que te pueda decir que eres 97% TLP, 97% con depresión, 97% con lo que sea de perdida en la psiquiatría. Lamento haber sido tan ruda contigo. Ahora que tengo las pruebas, puedo ver la veracidad de lo que comentabas. En las pruebas de veracidad, el resultado fue del 97%. No hay sesgo. Entonces, no estás mintiendo. No hay sesgo, 97% de que tienes ese diagnóstico. A ver, así como hace un momento dije claramente que no se requerían estudios para el diagnóstico, también lo digo claramente, ninguna prueba neuropsicológica te dice el porcentaje o el margen de error cuando se busca intencionadamente corroborar un diagnóstico. Es decir, no te va a salir una prueba así de 99% aprobado, 90%, no. Claro que no se puede, ¿no me creen a mí? Digamos que nos diga la psiquiatra. Se realizan pruebas neuropsicológicas para hacer un diagnóstico muchísimo más fino, por ejemplo, en trastorno del espectro autista, estrictamente no resulta necesaria, sin embargo, solamente podemos utilizar el manual diagnóstico de DSM-5. Es importante parar un momento para explicar dos puntos que han llamado mucho la atención y que otros han mal informado. ¿Se necesitan tantos estudios para un diagnóstico psicológico? Pues sí y no. Una entrevista clínica, observación, test de personalidad, cuestionarios estandarizados, escalas, ya sirven de estudios para elaborar un diagnóstico desde lo clínico. Es decir, algunos diagnósticos pueden hacerse solo con una entrevista clínica bien estructurada y con total éxito. Ahora, trastornos disociativos del neurodesarrollo, psicóticos u otros, sí necesitan pruebas médicas específicas para descartar causas orgánicas. Y lo segundo de esta parte que también llamó mucho la atención y que algunos dieron por mentira, es ese 97% en los resultados. A ver, es verdad que no existe una prueba tipo electroencefalograma o TAC que diga tienes un tanto por ciento de esto. Yo lo que interpreto por ese porcentaje es que se refiere a algún resultado de una prueba psicométrica. Una de las tantas pruebas que dijo haber hecho y que muchas sí dan resultado en porcentaje. Escalas como la MMPI-2 y la PAI evalúan la personalidad y psicopatologías y tienen escalas de validez. Es decir, si la persona contesta con congruencias técnicas o no a las preguntas. Y créame, son escalas con cientos de preguntas y muchas similares entre sí para precisamente eso, buscar las alteraciones. Y esto así explicado muy simplón para no enrollarnos mucho. Pero sí, hay pruebas estadísticas estandarizadas que arrojan números usando percentiles o puntuaciones Z y T. Y otro tema que me saca de onda es sobre el término autista de altas capacidades. Que si bien tanto Mr. Doctor como Ayo dicen que no es un término clínico, aquí pongan mucha atención a la diferencia en cómo es presentada esta información. Creo que es importante decirte que soy una mujer autista de AACC, una autista de altas capacidades intelectuales, a la cual diagnosticaron recién a los 22 años. Hoy tengo ya 27 años. Escuchamos que dice que actualmente tiene 27 años. Y tercero, dice tener autismo, es decir, tiene un trastorno del neurodesarrollo. Su cerebro no se desarrolló correctamente desde el nacimiento. Y le agrega, fíjense, un término que no es médico, el de altas capacidades. Un término que para los que sepan, siempre lo asocian al autismo o al TDAH como un servidor. De hecho, un servidor entra en ese rubro de altas capacidades, el cual, lo digo claramente, es un término inventado. No es un término dado por psicólogos expertos y mucho menos por psiquiatras. Les cuento que de acuerdo a sus adeptos, a los que les gusta este término, las altas capacidades son un desarrollo intelectual superior al del promedio, que se manifiesta en habilidades excepcionales para el aprendizaje, la resolución de problemas, la creatividad y talentos específicos, ya sea deportivos, artísticos o académicos, requiriendo un acompañamiento educativo y emocional para lograr un desarrollo pleno
no siendo una enfermedad, sino una forma de ser y aprender diferente. Y se llama espectro porque cada persona autista es diferente. Y también a esta historia se le suma un caso de altas capacidades. Esto no es un término clínico, ni diagnóstico, ni enfermedad, pero tampoco un término inventado ni arbitrario. Es un término técnico acuñado y consolidado en el ámbito educativo y psicopedagógico para agrupar distintos perfiles de capacidad intelectual superior. No hay un consenso definitivo universal, pero sí hay evidencias de que personas con altas capacidades han experimentado sucesos como el que va a relatar la chica. Si bien ambos, creo yo, ¿verdad?, dieron a entender que no es un término clínico que dé un diagnóstico, pero que sí es utilizado dentro de la psiquiatría para agrupar a diferentes individuos que estén dentro del espectro, ¿no? Creo yo que uno de los dos da a entender como que alguien está mintiendo. En este caso, chance la posible víctima anda diciendo puras patrañas. Entonces así abrimos con el video de Mr. Doctor. Y constantemente, la neta, a mi parecer, con todo respeto a Mr. Doctor, yo noté por lo menos en mi cocoro, ¿verdad?, todo sesgado, yo sentí como que había un constante ataque a desmeritar el testimonio de esta supuesta víctima. Que una vez más, no sabemos la veracidad de esto y probablemente sí muchas cosas fueron exageradas, pero también creo que es importante mencionar que, y los dos lo mencionan, o sea, una vez más, no voy a estar haciendo un contraste literal de cómo los tres dijeron la misma información, tanto Dross como Mr. Doctor y Ayo, pero creo que sí es un poquito delicado, más en el caso de Ayo y Mr. Doctor sobre todo, el justamente tener mucho cuidado con esos temas de salud mental, con todos los temas de salud en general, pero porque de por sí ahorita, y va a ser mi conclusión, de una vez lo voy adelantando, el principal problema, o creo que lo que más se vio afectado aquí con este caso fue el estigma a la salud mental que solo creció exponencialmente. Porque ahora, después de estos casos de terror, tanto Dross como presentó esta historia de terror hiper sesgada, con muy posibles mentiras, como luego Mr. Doctor trayendo a los psiquiatras que siempre sí resultan que tienen el diploma o el título necesario en papel, pero nunca tramitaron la cédula. En lo que son peras o manzanas, para mí, mucha gente solo va a desistir de tratarse o de tratar su salud mental. Gracias, Robin, por interrumpirme en el momento más serio. Sí, yo creo que eso es lo que más perdió, pero ahorita hablamos de eso. Ambos terminan diciendo más o menos lo mismo. Pero sí, yo sentí más que el de Mr. Doctor era un total desmérito. O desmérito existe. El punto es como que indicar que esta víctima está exagerando demasiado, que en algunos puntos sí, pero era más como que en ese ataque a Dross, así se puede interpretar, a mi parecer, que esta víctima ni es víctima y se le inventó hasta Dross. Eso podría dar a entender el video de Mr. Doctor. Les recomiendo mucho que vean el video, sobre todo de Martin, que está como más alejada de la polémica en sí, del sesgo hacia Dross como creador de contenido, que una vez más, sí es de la cola el señor, es un viejo ya rancio y publicando memes bien tontos en Twitter y en sus redes, pero vayan a verlo, para que comprendamos sobre todo lo difícil que es tratar la salud mental y no promover más estigmas. Bueno, en otro de estos puntos donde Mr. Doctor y Ayo están de acuerdo es en la manera en cómo Dross presentó los diferentes fármacos que esta supuesta víctima estaba tomando. Aripiprazol, clonazepam, pregabalina, quetiapina, sertralina, fluoxetina, más pregabalina, olanzapina y muchos más medicamentos. Y a mi parecer, me tengo que poner encima y cambiarle el pitch porque queremos evitar broncas, porque vamos a hablar más adelante de cómo a Mente Humana le borraron el primer video a través de una persona física que lo denunció. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo de cómo hablamos de esto. Es lo que no me gusta de las tres partes. Sobre todo la última, la de que vamos a ver hasta el final, que es la denuncia por parte de los supuestos psiquiatras. Y sí, a mi parecer, llámenme loco, yo lo tomé como que Dross hace ver estos fármacos como lo peor que existe en esta vida. O sea, ¿cómo? Más de un antidepresivo, que al parecer el término correcto, gracias Mr. Doctor, es neuromoderador, ese es el término correcto. O sea, no es que sea común, no soy doctor, pero no es lo peor si te mandan más de uno al mismo tiempo con el psiquiatra. Personalmente, yo tomé escitalopram durante un año, hace algún tiempo atrás, y la verdad es que todo muy bien, todo tranquilo, como decía. Fue recetado por un psiquiatra, una psiquiatra que sí chequé que tuviera su cédula profesional, y todo bien, sí lo tenía, pero no requería receta, por lo menos en México, porque nunca me la pedían. Hay otros fármacos un poco más fuertes que sí requieren que el psiquiatra u otros doctores que también lo pueden recetar al parecer, dependiendo casos muy raros, pero principalmente el psiquiatra te tiene que dar una receta y la farmacia se va a quedar con esa receta para darte el fármaco.
Ya se me estaba olvidando. Y sí, es importante hablar de esto de la manera más seria, ya que estamos en esta comparación. Porque, en efecto, hay muy malas praxis dentro del mundo de la medicina en general y de la psiquiatría, como ambos mencionan, tanto Ayo y Mr. Doctor, el caso de Marlene Coate. Entonces, por eso creo que sí es importante ponerle mucha atención a los casos de mala praxis. Atención, no ser juez y verdugo al mismo tiempo en Internet, solo ponerle atención e investigar después. Y ojalá se denuncie con las autoridades competentes este tipo de casos, porque Mr. Doctor justamente ha expuesto muchísimos casos de charlatanes que déjate que sean estafas piramidales, que andan recetando medicamentos controlados a pacientes y no son ni madres. Entonces, mucho cuidado. Y como les decía, tanto Mr. Doctor como Ayo mencionan que estos fármacos pues no son nada de qué alarmarse. Muchos más medicamentos. ¿Pero de qué se asustan o qué? Esos medicamentos no hay que estigmatizarlos. Yo les he dicho y les he contado. Yo tomé casi 7 años ketiapina y pregabalina como opciones de mi tratamiento para el insomnio secundario al TDAH. También tomé sertralina y fluoxetina para la depresión. Eso sin contar la venlafaxina para el síndrome de intestino irritable. Aquí el problema radica en el estigma. Porque incluso un médico general pues puede prescribir estos medicamentos sin problemas. No quitemos el verdadero objetivo de este video. Saber quién miente. La paciente anónima, la doctora Abigail Castro con Neurocom o incluso el mismo Dross y su equipo de producción exagerándolo todo. El citalopram, antidepresivo, aripiprazol, antipsicótico y la motrigina, ansiolítico. El TLP se trata con psicoterapia y no existe un tratamiento único ni específico para el trastorno. Pero si fuera el caso de controlar síntomas específicos, sí es recomendable antidepresivos o antipsicóticos. Y mezclar 2 tipos de antipsicóticos, como dijo la paciente, no es alarmante ni un problema en casos específicos. Aquí lo verdaderamente alarmante por parte de la psiquiatra es cambiar esa medicación cada 15 días. Por ejemplo, para que un antidepresivo manifieste su efecto clínico completo se tarda entre 4 y 12 semanas. Y en el caso de un antipsicótico la mejora significativa tarda entre 4 y 6 semanas. Porque en caso de síntomas de tipo negativo en la esquizofrenia, por ejemplo, es más duradero. Porque nivelar los químicos cerebrales no es inmediato, el cerebro necesita tiempo para ajustar receptores y redes neuronales. Por eso siempre recomiendo paciencia con la medicación, porque para mí la media de ver la mejoría es a partir de los 2 meses. Bueno, entonces ahí podemos ver que chance Mr. Doctor, obviamente a la audiencia ignorante de estos temas, lo hace ver como si esta doctora le haya mandado que la vida en productos y fármacos de los más peligrosos y dañinos para la salud, pero es al parecer, de lo más tranquilo que se puede tomar, ¿no? Al inicio, por lo menos en psiquiatría. Como también muestra que probablemente le cambiaba los fármacos a cada mes. También, obviamente, Mr. Doctor y Ayo dicen que esto es una práctica terrible en caso de que lo hicieran cada 2 semanas. Pero yo noté que, por lo menos en las fechas que publica Dross en su video, la primera es 27 de mayo, la siguiente es 29 de julio y la última 28 de agosto, de las 3 que mandó. Entonces ahí podemos ver que hay un inter de 2 meses entre las primeras 2 y luego 1 mes entre la primera y la segunda. Podría ser algo radical, claro, pero creo que solo es agregarle medicamentos. Creo que como tal no se lo cambia ninguna. No soy doctor. Solo digo que ahí lo exagera porque en la narración de Dross menciona que era cada 2 semanas, pero el mismo papel muestra que es 1 mes o hasta 2 meses entre cada receta. Entonces ahí otra maña, ya de plano ni siquiera cae en framing porque no es cómo se presenta, sino hay mañas detrás de cómo está presentando la historia Dross. Y de las cosas más controversiales que se dieron en este caso fue cómo en la historia o en la narración dice que esta psiquiatra le programó una palabra clave para detonarle episodios maníaco-depresivos o brotes psicóticos. Dross, cada que esa palabra es dicha por cualquier persona en cualquier contexto, aunque no sea a mí, y sí la escucho, termino en una crisis bestial que me deja sin hablar por horas. Y es así que terminé internada varias veces más, debido a que alguien pronunciaba esa palabra cerca de mí y yo estallaba y me ponía a romper y a morder todo lo que me rodeaba. Supongo que ese era el experimento que hacía conmigo, el de programarme y ponerme palabras detonantes de ciertas conductas. Aquí igual tanto Mr. Doctor y Ayo dicen que si bien no existe, o más bien no existe tal cosa como si fuéramos perros de Pavlov, me parece, que una palabra o un estímulo te haga dormir, salivar o enojarte o que te dé un brote. Pero sí hay palabras que pueden desencadenar una reacción fuerte en ti de ansiedad o de depresión a raíz de que esa palabra te lleve probablemente con un contexto anterior de trauma en la persona, o sea, en casos específicos que esa palabra te detone, como creo que a todos nos ha pasado. Trato de imaginar cómo sería, que te lleve justamente a esos estados oscuros en tu vida. Una palabra que está ligada principalmente a un trauma que tuviste antes y luego tu mente sigue los pasos hasta llegar a estos estados donde reside el trauma. Eso no significa que sea igual de fuerte que el trauma a la vez o que sea la misma intensidad. Pero, la historia de Dross
lo hace ver como que exactamente como si fuera una película de chasqueo los dedos y te duermes. Esta psiquiatra le programó 2 palabras que la llevaran a que la pobre sufriera un brote psicótico al estilo Farrell. No, una vez más, framing, pero ni siquiera framing. Dross se pasa de lanza. Dross se pasa de lanza estigmatizando la salud mental. Lo dije, a mi parecer. Pero si notas la diferencia entre diferentes creadores de contenido, pues no es tan grave como lo parece, o de plano simplemente es una mentira. Hay muchas mentiras también en la historia de Dross, no sé si por parte de la víctima o por Dross para que quede más dramática la historia. Y justo menciona cosas horribles de cómo era bañada con agua helada todos los días, cómo estaba amarrada a la cama con cables y otras cosas horribles que dan a entender que todo apunta a que esto es un anexo más que un hospital psiquiátrico. Más porque Mr. Doctor señala muy perspicazmente, y creo que lo que mucha persona podría pensar, cómo un médico privado va a internar a un paciente en un hospital público si no trabaja ahí. Te voy a demostrar a quién le van a creer, porque tú llevas las de perder. Y en ese momento pronunció aquella palabra clave, la cual me disparó un episodio psicótico e hizo que el personal de seguridad me detuviera y me encerró en un hospital psiquiátrico de seguridad pública, IMSS, en Martín Carrera durante 5 días, acusándome de ser una paciente peligrosa. Es que eso también es mentira. Eso es mentira, una mentira muy grande por varias razones. 1, un médico particular no le puede decir a un hospital público que hospitalice a un paciente suyo, porque básicamente el médico pues no pertenece a esa institución, no trabaja ahí. En este caso pues están diciendo que un hospital del IMSS. En segundo lugar voy a decir un facto. No hay un hospital psiquiátrico del IMSS en Martín Carrera, en esa colonia. Si bien sí hay dependencias del IMSS en esa colonia, en Martín Carrera, pero no hay como tal una clínica psiquiátrica. Podría existir la posibilidad de que la doctora, porque hay muchos doctores tienen prácticas privadas y prácticas públicas al mismo tiempo, pero por Dios, o sea, creo que todos vivimos en México y sabemos la condición saturada que tiene el sistema de salud. Me imagino que el mental aún más, como para que simplemente puedan dar la orden de que un particular llegue al hospital público y lo encierren. Aparte creo que dice que fue como por la historia 10 días y me parece que el consenso entre ambos creadores es que tiene que ser un periodo mucho más largo, como de un mes. Y para nada, obviamente, deberán de suceder estas prácticas, y si sí suceden estas malas prácticas deberán ser reportadas, pero a mi parecer, gente que no es de México, pero chance sí es de Latinoamérica, aquí hay algo que se llama, o hay cosas conocidas como anexos, que son clínicas clandestinas que no están reguladas y que no tienen ningún tipo de permiso. Pasó todo esto, lo investigamos en el video de Richo Farrell cuando se le botó la canica hace algunos años. El punto es que ahí investigamos que, recuerdo vagamente que habían ciertas clínicas que sí estaban reconocidas ante la autoridad competente de México como clínicas de rehabilitación, pero muchas otras, incluyendo de donde estaba Farrell, no estaban en el registro público de México. Entonces, chance podría ser que entre meterle crema a los tacos, como se dice acá, exagerar la historia para que sea más dramática, pues Dross empezó a hilar datos y dio a entender que esto podía pasar. Es muy poco probable, pues. Muy poco probable. Y si sí, probablemente fue en estos hospitales que no son psiquiátricos, solo son clínicas clandestinas. Pero justamente como tenemos un problemita en México, ¿verdad? De que no funcionan ni madres, y mucho menos van a estar supervisando qué cosas sí son legales o no, mucha gente se sale con la suya con tal de cobrar. Dentro de las cosas que sí tienen sentido, y luego corrobora Mr. Doctor, es que estos psiquiatras luego trabajaban en base de becas o como este servicio pro bono, o sea que hacían gratis estas consultas a personas de bajos recursos para obtener, tengo entendido, una indemnización de impuestos. O sea, tú trabajas gratis para el gobierno y él te perdona impuestos. Qué bonito vivir en sociedad. Y el problema de todo esto fue que cuando enseñó las recetas, no solo se ve la clínica donde trabaja esta doctora, sino su nombre completo y su disque cédula profesional. Cédula que tanto Mr. Doctor y Ayo mostraron que no, y cualquiera de nosotros lo puede buscar en el Sistema Nacional de Profesionistas en México. Puedes buscar la cédula de cualquier persona y debería de salir. Mostraron que solo tenía esta psiquiatra la de médico cirujano. Para los que no saben de México, es ser médico general, sin ninguna especialidad. No salían sus especialidades psiquiátricas como ella presumía en su página. Y Mr. Doctor lo llevó un paso más lejos y tampoco tenía el director o el encargado de esa clínica, tampoco tenía sus posgrados, solo tenía la cédula de médico cirujano. Que sí, no voy a decir que no, muy alarmante, pero Dross luego, me estoy adelantando un poco, pero luego Dross salió a decir que él nunca reveló datos privados, que fue casi un accidente y procuramos que no sea así. Como en todas las historias que recibimos, mi equipo y yo hicimos todo lo posible para mantener los datos de los involucrados en el anonimato.
Esto se debe a que no somos un canal periodístico. No te la hipermames, hermano. Lo hiciste, no es tu primera vez en este ruedo. Eres un creador de contenido que lleva haciendo videos en YouTube más de 10 años. Por Dios. Mira, si bien chance no fue con dolo, ¿verdad? Con toda la intención, se me hace muy absurdo que publiquen este tipo de excusas como que yo nunca revelé datos que no son públicos. Chance, mira, si lo de la clínica y su celular y la dirección del lugar están en Google y están a acceso de cualquier persona pública, que curiosamente ya les dijeron a millones de personas dónde buscar y hostigar, pero el nombre completo y sobre todo la cédula profesional, si bien cualquier médico la debe de tener para que justamente cualquiera de sus pacientes pueda buscar sus grados de estudio para poder ejercer, porque recordemos que es un delito el no tener la cédula profesional de la profesión que en teoría estás ejerciendo. Me parece que es usurpación de la profesión. Una vez más, creo que no hay marco legal para ver qué pasa en caso de que un youtuber con una audiencia de 24 millones de suscriptores se le vaya a haber mostrado, porque lo hizo, aunque diga que no, ahí está la versión sin censura, mostró estos datos. Y esto pasó con Dross. Entonces, me parece que sí está justificado, ¿verdad?, que esto entre en el campo de Mr. Doctor, ¿no? Porque la niurca de la medicina, en sus palabras, estamos viendo que chance un doctor se está pasando de listo con sus pacientes y no tiene las... Déjate que nunca deberás de pasarte de listo con nadie, y mucho menos en el área de salud y con tus pacientes. Y aparte, no tiene las cédulas o el título correspondiente. Entró Mr. Doctor a ver qué pedo. Y en efecto, Mr. Doctor muestra que la doctora solo posee una cédula profesional expedida en el 2010, hace más de 15 años a la fecha de hoy, de médico cirujano. Y una vez más, dentro del framing, constantemente Mr. Doctor da a entender de que si esta historia, si bien no es completamente inventada, que Chance Dross es el que hizo mayoritariamente estas mañas para que pareciera que la doctora en efecto es un monstruo, junto ahora a la víctima que así se autodenominó. Porque sépanlo, el diagnóstico de autismo y de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo no se hace en TikTok, no se autodiagnostica. Se debe ir con verdaderos expertos, no por ejemplo con que ya vimos que ya no tiene las credenciales. Qué falta de consistencia en tu historia, paciente anónima. Y yo la verdad dudaría que Dross pues la hubiera escrito, ya que él es un gran escritor. Ven que escribió Luna de Plutón. Y dentro de ese video, a raíz de todo el desmadre de Dross y el posible hiperataque cibernético que sufrió tanto la doctora como el lugar donde trabajaba, muestran que decidieron deslindarse de ella, tanto por su protección como el de la empresa, principalmente, ¿no? Y Mr. Doctor termina, y creo que justamente es lo que causó esta ligera controversia. En Mr. Doctor todo bien en el presente, ¿eh? O sea, lo mucho algunas personas estarán enojadas con él. Bueno, fuera de que lo acaban de estafar con más de $500,000, con $25,000. Perdóname que me ría, amigo, disculpa, pero eso que me topé cuando me metí a su canal. Yo debo aclarar, me acabo de dar cuenta que me río mucho ante la sorpresa en general. No necesariamente tiene que ser positivo de un chiste. Cuando algo me sorprende, me río y noto que incomoda mucho a las personas. Discúlpenme, es algo que tengo. X. El punto es que termina con Mr. Doctor diciendo esto. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Y se los voy a decir como se los mencioné en audio a todo mundo. Yo creo que es un hecho que aquí en esta clínica no hay psiquiatras ni hay pedopsiquiatras. Es un hecho que están usurpando profesiones, que están dando servicios que no les corresponden. Entonces, Mr. Doctor, recordemos, tiene una fama de destapar charlatanes. Entonces su audiencia se quedó con eso. Uy, se viene otro arco de charlatanería. Y de otras personas como los múltiples médicos en Puebla. ¿Qué pedo con Puebla? Marlin Coat estaba ahí, otros estafadores que dio a conocer Mr. Doctor. Se viene otro ahora, pero en la Ciudad de México. Y para la sorpresa de muchos, uno de los siguientes videos que saca Mr. Doctor, justamente el 1 de febrero, a la semana de haber hecho su reacción respecto al primer video de Dross, invita a los psiquiatras, que de hecho sí dio el espacio a réplica, para platicar si sus títulos son reales o no. Y ahí Mr. Doctor muestra que ambos fueron víctimas, de hecho, de difamación por parte de Dross. Desde ahorita se lo digo, ambos son médicos, son ambos psiquiatras egresados de uno de los mejores hospitales de este país, que es el Hospital Fray Bernardino. Y procede a mostrar que ambos tienen los títulos pertinentes, en papel, expedidos por la UNAM. Y la psiquiatra al parecer sí tiene las dos especialidades que dice tener, de psiquiatría y de pediopsiquiatra. Psiquiatra para niños y adolescentes, pues. Y muestra que la expidió justamente en el 2013, o la terminó una en el 2013 y otra en el 2015. 10 años después de haber terminado los títulos. Y el problema aquí yo creo que justo es que Mr. Doctor ya tiene esta fama de ser destapador de charlatanes y que exige justamente a todos los médicos que tengan su papel en forma, que tengan su cédula profesional en forma sobre todo. Y en este caso no lo hizo.
¿Por qué no lo hizo? Pues yo de chismoso, ¿verdad? Mientras estaba jugando Overwatch, mi más grande vicio, por eso salió tan tarde este video, lo reconozco, tengo un problema. Soy propenso a caer en adicciones, ¿ok? Cada quien debe de conocerse y reconozco que soy propenso a por, si quieren, genético, social, lo que sea. Soy adicto a Overwatch, ese no es el punto. Mientras estaba jugando, me salió unas posibles disculpas por parte del doctor. Ahorita hablamos de eso al final. Pero da a entender que Mr. Doctor, como toda persona, como todo ser humano, se le movió el cocoro, el corazoncito, cuando se dio cuenta que esta pareja de psiquiatras que son esposo y esposa en vida real y tienen un hijo, al parecer sí estaban recibiendo un acoso masivo. Y chance le dio empatía porque como creadores de contenido hemos sufrido mucho eso. Cualquier creador de contenido ha sufrido por X o Y razón mucho hate en internet. Y creo que le dolió mucho, algo así de entender, le dolió mucho ver la situación de esta familia siendo afectada por el malvado Dross. Y creo yo que una vez más a Mr. Doctor ya le cae mal Dross desde antes por cómo es fuera de su canal. Que estoy de acuerdo, viejo rancio, tonto. Pero ajá, los sentimientos le ganaron, según esto. Y por eso no fue tan grave con ellos. Pero por Dios, 10 años, güey. 10 años sin sacar tu pinche cédula. Porque procede a decirle, por eso fue criticado. Porque como que Mr. Doctor le da las piezas a los doctores para que se defiendan. Como, ¿verdad? ¿Verdad que era muy complicado sacar tu cédula en 10 años porque empiezas a trabajar y de por sí te explotan y no hay dinero para la titulación y ya eres papá de familia? Y la psiquiatra solo dice, sí. Los trámites de titulación y a sacar la cédula cuestan. Y a veces es o pago la renta, que aparte en Tlalpan cuestan bien caros, o pago mi cédula. Y supongo que fue lo que sucedió. Sí. Es eso que me acabas de decir, Mr. Doctor. Es esa respuesta y salida que me acabas de dar. Por eso se le fue criticado al doctor. Por irse muy suave con estas personas. Pero sí, por Dios. O sea, aunque estos títulos sean reales, que a mí no me consta, por más que los hayan enseñado, estén ahí. ¡Ah! ¿Cómo creer a alguien que en pinches 10 años, más de 10 años, no sacaron su cédula profesional? Eso es lo que me vuela la cabeza, más en el pinche campo médico. Y más que es lo que promueve Mr. Doctor. Eso es lo indignante aquí, en el caso de Mr. Doctor. Lo de Dross se pasó de lanza por haber publicado eso y por andar exagerando una historia real. Está chistoso cuando es ficción, pero aquí ya hay terceros involucrados. Y los doctores se pasaron de lanza por lo que estamos a punto de ver. Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que Mr. Doctor, fuera que fue suave con estos doctores, entiendo por qué todo da a entender a que sí tiene su papel en orden, porque también le mostraron que hicieron sus tesis y que literalmente todo apunta a que fue un tema de que les dio hueva. O sea, bueno, sí, complicaciones de que empezaron una familia y el dinero, pero les dio hueva, güey. Les dio hueva y que únicamente empezaron a tramitar todo esto hasta el caso de Marlene Coate y que se dieron cuenta, lo dicen, que hasta el momento de Marlene Coate se dieron cuenta de la importancia de tener sus pinches papeles en orden como doctores. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú acabas 2013, psiquiatría, 2015, psiquiatría. ¿Por qué no? ¿Qué sucedía en esos años? ¿Por qué la UNAM o por qué no tramitaste? ¿Qué sucedió? Pues una serie de factores personales, circunstanciales, felices, pero pues a la vez que influyeron en dejar un trámite o no darle la importancia a un trámite como lo es este. Pues en la residencia de psiquiatría conozco a mi actual esposo, soy mamá por primera vez del R2 al R3, pues ahora que lo veo sin su apoyo y siendo pues personas foráneas con una carrera de alta carga, alta demanda y un bebé, pues sí, se priorizaron otras cosas. Entonces era trabajar, maternar, hacer lo que mejor se puede hacer en el día a día y pues sí, o sea, los trámites administrativos no fueron prioridad. Pues hasta que salió lo de Marlene Coate. Miren, sinceramente y bajo mi humilde opinión, esta respuesta me parece una falta de respeto hacia todos aquellos profesionales que se han preocupado en tener todo en regla para ejercer. Para mí escuchar esto es como si alguien dice que como tengo que pagar la renta, tengo derecho de robar en el supermercado para comer, porque lo primero me exime de la ley. Porque si todos empezamos a ejercer la profesión de forma ilegal, precisamente para pagarnos la carrera de esa profesión, entonces esto sería un mundo de locos. Entonces, claro que esto levanta un chingo de indignación por parte principalmente del público de Mr. Doctor. Porque hay una contradicción ahí. Y sobre todo porque muestra que el título dice que es psiquiatra o psiquiatra en el 28 de agosto, en agosto del 2025. Entonces hasta en ese momento le dieron el título. Pero, oye, ¿y en los últimos 10 años qué? O sea, por más que haya dicho lo de la tesis y por más que queramos creerle a los psiquiatras, el papel dice que fue expedido en 2025, pero que al parecer lleva más de 10 años trabajando como psiquiatra sin el título. Déjate la cédula profesional, sin el título. Por más que uno quiera creer y cerrar los ojos, ya me han traicionado en el amor antes, Mr. Doctor. Entonces no cuadra y mucha gente no va a creer por obvias razones, porque no cuadran las cosas.
Y también da risa que una vez más le da todas las respuestas, Mr. Doctor, a los entrevistados, a los psiquiatras, como de, oye, ¿hiciste tú estas cosas malas? No. Pero esta persona dice en la narración que al ser abusada, tú como parte de tu terapia la obligabas a ver. Tú has obligado a ver. Y yo hago las preguntas concretas y directas. ¿Tú has obligado a ver pornografía a algún paciente? Nunca. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, ahí lo tienen. Dijo que no. Sí, el punto es que no ayudó nada al caso, pues. Para acabar pronto, no ayudó nadita al caso esta entrevista de Mr. Doctor. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente de esta entrevista, Dross saca una segunda parte, mencionando que lo que habíamos dicho, la jaladota de nosotros hicimos el esfuerzo para mantener los datos personales sensibles resguardados. Mi equipo y yo hicimos todo lo posible para mantener los datos de los involucrados en el anonimato. No, pues se vio muchísimo el esfuerzo, Dross. Muchas gracias. Ya que se escapó, pues ni pedo. Yo lo intenté. Y aquí es donde empiezan ahora las incongruencias por parte de la psiquiatra y su pareja, que al inicio mandó un correo pidiendo que se bajara el video porque se estaban mostrando sus datos, y por eso Dross lo bajó a las 2 horas o a la hora y media. Relativamente rápido, aunque pues ya, muy tarde, ¿no? Porque audiencia de millones de suscriptores, valió pilín. Y después le mandan a Dross, estos psiquiatras, una supuesta denuncia, a mi parecer posiblemente escrita con ChatGPT, que dice que ustedes expusieron mis datos personales sin mi consentimiento. Se lee en la denuncia que presuntamente fue su nombre completo, cédula profesional, lugar de trabajo, dirección, números telefónicos y fotografías de recetas médicas con su firma. Y una vez más, excluyendo lo del lugar de trabajo que puedes encontrar en Google esa información, pues lo de la cédula y el nombre, pues gracias, Dross. Dobleté con que él no hizo nada de eso. Y aparte trae a una posible seguidora suya, ¿verdad? De Dross, para nada sesgada, a decir que Dross no cometió ningún delito. Entonces, pues, ¿para qué nos hacemos pato aquí? Claramente el problema son los doctores y la doctora. Que en parte es cierto, es lo peor de todo. Les digo, aquí no hay buenos malos, solo hay errores por todos lados. Muestran que en esta supuesta denuncia buscan la extradición del productor de Dross de Uruguay, que Dross la neta sí dice como si fuera un pinche capo. Ahora imagínense, o sea, hay que extraditar por un video de YouTube al productor en Uruguay. Suerte, hermana, suerte. Y también pidiendo que van a presentar una demanda civil por daño de 10 millones de pesos. No sé si uruguayos, no sé si argentinos o mexicanos, pero eso ya justamente, Dross, y lo menciona muy bien, ya suena mucho a un intento de extorsión. Y a mi parecer un poco flojo este argumento, pero sí menciona que si en teoría, si no sabía de qué paciente estaba hablando, si era todo inventado, según la historia de Dross, ¿por qué la doctora en el primer correo dice que sí ubica bien a la paciente? Entonces, si no ayudó nada al caso de la psiquiatra ante el juicio de la opinión pública, y pilín gigantesco porque remata a Dross con que sí se interpuso al parecer una denuncia por violencia de género hacia Dross, donde también por ahí, si eres muy observador, notarás que el nombre de Mau RG1 está escrito por todos pinches lados. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué Mau RG1 está en la denuncia. Creo que es por un TikTok que hizo cubriendo y poniendo la cara de la doctora cuando apenas empezó esta polémica. Y me vuela la cabeza que lo hayan metido porque es como, órale, Dross. Digo, una vez más, no soy abogado, pero se me hace un poco abusivo el tratar de imponer esta denuncia por bio de género. Terrible que se utilice en este caso. Y creo que al Mau lo metieron porque también es un creador de contenido grande. Entonces, exacto, todo da a entender, una vez más, el framing de toda esta denuncia y cómo fueron presentadas las cosas, da a entender que estas personas, chance, solo buscan dinero. Y eso agregado al juicio que ya tenían entre el que eran peras o manzanas, no dejan muy bien parado a los dos psiquiatras después de esta denuncia. Entonces, pues Dross no le pasó nada, exactamente, y no le va a pasar nada, solo es algo muy desafortunado y pues exacto, no sabemos cuándo la ley se actualice respecto al poder que tienen influencers con cantidades masivas a la hora de posiblemente arruinar la calidad de vida de una persona. Yo creo que le faltan todavía 20 años en que eso se resuelva. Las ruedas de la justicia en México así de rápido actúan. Y sí, digo, puede que no se vio de esta manera, pero puede ser que Dross utilizó, en efecto, como fue amenazado, todo su músculo mediático y económico para hundir a la doctora, ya que puso a su servicio que podría pagarle a las posibles víctimas de esta doctora abogados o abogadas que las ayuden en este caso. Entonces, y que en un futuro puede que haga una secuela de este caso con las otras víctimas. Y ya para terminar, les digo que de chismoso vi que Mr. Doctor hizo una entrevista diciendo que ya cuando se enteró acerca de la denuncia, Mr. Doctor dijo, ¿qué estupidez es esta?
o sea, no sé si ahí, pero el punto es que cuando yo me enteré de eso de violencia de género, dije, ay, no, qué estupidez. O sea, eso fue... Pero te das cuenta que son artilugios más de los abogados. Por eso, porque digo, ay, maldita sea. O hay personas que así estudian, pero tienes razón, o sea, ya me cayó el 20. O sea, si no me hubiera apasionado tanto, también les diría tontos a los doctores. Les hubiera dicho, ¿cómo son babosos? ¿Cómo otro va a estar hablando de temas médicos que no estudió absolutamente nada? Y ustedes que sí estudiaron, ¿cómo no fueron a sacar la cédula profesional? Tiene razón, me dejé llevar por lo emocional. Y que sí, que se dejó llevar por cuestiones personales con estos doctores y que por eso no fue tan severo con ellos. Ahí terminó la trama de Mr. Doctor. Y por último, pues sí, los doctores, suerte, no sé qué sea de ellos, no creo que termine muy bien esta problemática. Muy desafortunado por parte de Dross, pero pues eran doctores que estaban ejerciendo sin tener su papeleo en forma. Que una vez más, México y su maravillosa cultura de ahí vemos cómo vamos haciendo las cosas. Por eso tenemos calles horribles, por eso tenemos un sistema de salud deficiente y por eso está impregnado en nuestra cultura que seamos así. No tener las cosas a tiempo, no cumplir, no tener nada. Y aún así andar ejerciendo. Por eso es un país muy caótico y con muchos problemas de corrupción. Porque hasta en la vida diaria somos corruptos. Aunque luego no nos demos cuenta. Y algo que me gustó mucho de Martin, por eso les digo vayan a ver los videos, se los dejo en la descripción, de Mente Humana, igual los de Mr. Doctor, para que vean la diferencia, es que en caso de que sí haya algún tipo de abuso de poder por parte de estos médicos, no es que la profesión haga que los doctores sean de la cola, sino que ya personas con diferentes trastornos de la personalidad buscan estos cargos de poder para pasarse de lanza. Eso me gustó mucho. Porque sí, piénsenlo. Qué curioso, ¿no? Que estas personas enfermas que van con niños, ¿verdad? Que les disfrutan mucho, si me estoy dando a entender, de jugar con niños, ¿dónde creen que van a acabar trabajando? ¿En un corporativo lleno de otros godines o en fiestas infantiles, en lugares donde van a brincar, ya saben, donde hay trampolines en todos lados, pediatras, sacerdotes? ¿Dónde creen que estas personas con problemas van a tratar de trabajar para que se pasen de lanza? Por un lado, eso no significa que estos psiquiatras lo sean o no, solo que pues sí la cajetearon en no tener, o lo que se pudieron haber ahorrado, ¿verdad? Si hubieran tenido su cédula profesional registrada como médicos. Sí, terrible. Y sobre todo el estigma hacia la salud mental, como mencioné. Yo he pasado por ahí. He pasado por el psiquiatra y la verdad es que lo digo porque yo también tenía esa resistencia, por eso digo que es lo que más perdió. Creo que puedo entender el miedo sobre todo a que te metas algo externo a tu cuerpo y que te haga cambiar tu psique. Porque sí va a acabar pasando eso, no les voy a mentir, eso es lo que sucede cuando vas al psiquiatra. Pero les puedo decir que, por lo menos en mi experiencia, es para bien. Por algo existe y por algo a través del método científico existen estos fármacos ya refinados y probados a lo largo de muchos años que ayudan mucho en temas de ansiedad y depresión por lo menos. Y les puedo decir que, por lo menos en mi experiencia, no es lo peor. Y sí cambias, pero a mi parecer cambias para bien. Pero hay que tener cuidado porque en efecto hay malas prácticas. Hay que revisar que el psiquiatra que te esté recetando estos medicamentos sí tenga cédula profesional. Que también pueden haber mañas, sí, pero bueno, de perdida es otro seguro para entender que puedes confiar en este profesional. Y lo digo porque yo también, híjole, me resistí bastante en ir y me resistí bastante en tomar el citalopram, que es de los más, tengo entendido, suaves. Les digo, no requiere receta. Y afortunadamente todo bien. Luego haré un video más adelante de eso, dentro del próximo mes, chance. Pero sí, creo que fue lo que más perdió. La salud mental en general. Y entre que son peras o manzanas, pues sí, mucha gente va a decir, ¿para qué me voy a tratar? ¿Para que me encierren como Farrell? ¿Para que termine como el monstruo roto de la historia de Dross? ¿O para que me toque un doctor que se quiera pasar de lista conmigo? Entonces, es lo que más se perdió. Pero una vez más, ustedes, por favor, investiguen. Yo les resumí todo, ahí les pasé las fuentes por ustedes mismos y tomen sus propias conclusiones y ojalá, si está dentro de sus posibilidades, puedan atender su salud mental porque es igual de importante que atender su salud física. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. A uno que le encanta contar historias de terror, yo creo que esa historia en un 60% es verdad y que al final la terminó Dross aderezando.